Bien. Bueno, como el título de la charla lo dice, vamos a hablar de las afecciones y de los impactos que tiene el TDAH, antes llamado ADD. TDAH es trastorno de déficit de atención, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Antes se le decía ADD, que era lo mismo pero sin el trastorno. Deficit Attention Disorder, desorden de la atención. Bueno, esto es un trabajo en conjunto con Voy Bien. Muchas gracias, Brenda, por todo el acompañamiento y por todo el apoyo. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Escurra. Tengo 37 años. Voy a contar un poquito luego de mi historia porque yo estoy con este tema del TDAH como especialista por haberlo vivido, por haber reconocido muchas de mis maneras de ser y mis maneras de funcionar que estaban muy vinculadas a esta forma de ser. Vamos a pasar por estos contenidos, después por ahí podemos salirnos un poquito del libreto, pero esto me ordena y nos puede llegar a ordenar para ver qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas ideas básicas del TDA, luego vamos a ver el impacto que tiene en la autoestima y trabajar un poquito sobre eso. Quiero que hagamos una dinámica acerca de eso, eso es algo que a mí me parece muy valioso y muy importante a la hora de trabajar con este tema. Luego algunas cuestiones de cómo afecta la productividad y algunas áreas de la vida que tiene que ver también con relaciones y con las propias emociones. Y por último, algunas claves y algunos recursos que les pueda seguir. Y por último, unas conclusiones en el paso 6 de repaso y de preguntas que puedan tener con respecto al tema. Bueno, primer tema es el TDAH. Y esta imagen me parece muy ilustrativa para representar qué es el TDAH. Y una pregunta que me suelen hacer es, bueno, pero lo que siente el TDAH, ¿no lo sentimos un poco todos? Es una pregunta muy habitual que hacen las personas. Y acá la diferencia, fíjense que tenemos, por ejemplo, un montón de desafíos, de aspectos desafiantes en esta rueda, perdón que esté en inglés, después podemos traducir algunos de ellos, por ejemplo, la impulsividad, la parálisis a la hora de iniciar proyectos, objetivos o cuestiones que sean desafiantes, y así un montón de desafíos, y olvidarse cosas, cometer errores, un montón de desafíos que acá como vemos en lo rojo, habla como del la persona típica, la persona normal, que puede ser cada persona tiene un dibujo completamente diferente, pero a la medida que estos colores se van más cerca de la parte externa del círculo, implicaría que esa persona tiene más nivel de desafío en esa área. Lo que se diferencia dentro de los espectros neurodivergentes, el cual el ADD, el TDAH es uno de los espectros de la neurodivergencia, es la diferencia en la intensidad, como dice acá arriba, la frecuencia y el impacto que tiene en tu vida. Entonces, podríamos decir que aspectos que a alguien le suceden un poquito, en el ADD suceden muchísimo más. Y es importante esto para entender que ningún ADD va a ser igual al otro, cada ADD va a tener su dibujo diferente en esto, y a veces es un espectro, es un rango de colores, digo, quizás no estás absolutamente dentro de lo... Hay una línea divisoria, pero es una línea muy fina, ¿no? Dónde pasas a ser y dónde no, pero sí es una línea en donde sí claramente empiezan a haber cierta cantidad de condiciones y esta línea que podemos dividir es donde ya te marca de un lado o del otro lado de lo que podría ser el espectro de lo neurotípico o de la ADD. Me parece también importante nombrar que hay personas con el ADD que aparte del ADD tienen otras características que tienen que ver con otros trastornos o con otros nombres, otras acepciones de lo que son las neurodivergencias, como por ejemplo el espectro del autismo, el Asperger, las altas capacidades. Son todas maneras diferentes de catalogar y etiquetar a un mucho gran grupo de personas que más o menos vivencian situaciones similares. Y acá por eso marco la diferencia entre el autismo y muchas veces el ADD tiene como un doble, por ejemplo, puedes tener ADD con algo de autismo, ADD con algo de altas capacidades o ADD con alguna otra comorbilidad, como se le dice. Por eso muchas veces, eh, de hecho hay un montón de estudios y un montón de datos, no quiero ponerme muy técnico y muy profundo con esto, pero por ejemplo hay datos y estudios de que uno de los temas que, por ejemplo, tienen las personas con ADD es la dificultad para controlar impulsos, para manejar mejor las ciertas, y como no han tenido muchas veces educación para eso, porque han entrado en el mismo molde de estos neurotípicos,
Hay estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos que muestran la cantidad de presos que cuando le han hecho escaneos cerebrales tienen estas características y, por lo tanto, personas que no han sido acompañadas en esa manera de ser tienen más casos de divorcio, más casos de despidos y más casos de adicciones o de terminar en situaciones muy lastimosas o graves de habiendo tenido conductas em, de riesgo y terminando en situaciones de cárcel o muy graves en la vida. Entonces creo que es muy importante aprender a identificar esto. Se habla de distintas teorías. Yo la que más creo es que hay algo acá hereditario, hay algo en donde muchas veces si hay alguien en la familia que lo tiene, bueno, empecemos a preguntar, bueno, ¿quién más lo tiene? Que puede estar activado o no activado, pero muchas veces es algo que se hereda. Esa es una de las principales teorías hoy más presentes con este tema, pero voy a seguir avanzando para tocar más cuestiones. Otro, y con esto cierro los temas principales básicos, es aceptar que el cerebro, mi cerebro TDAH, en nuestro cerebro, funciona diferente. Lo digo tanto para el que lo vive como la persona que acompaña a una persona que está diagnosticada. Idealmente traten de buscar un psicodiagnóstico, siempre es algo que voy a seguir recomendando. Ahí sigo agregando gente, Bren. Siempre importante buscar un psicodiagnóstico. Se puede hacer autodiagnóstico, pero siempre está muy bueno porque es muy enriquecedor y te va explicando el tipo de TDAH que puede ser y los recursos que puedes trabajar y bueno, hacer un plan de acción con respecto a eso. Lo que quiero transmitir con esta idea es aceptar que mi cerebro funciona diferente. Muchas veces nacemos dentro de una cultura que está más pensada para las personas que funcionan con un cerebro diferente. Por lo tanto, queremos funcionar de la misma manera y termina sucediendo esto, que los cerebros con ADD tienen muy poca capacidad de poder trabajar con, bueno, tengo que hacer esto. Para el ADD es como una montaña el doble de alto, de que para una persona eso que tiene que hacer o eso debería le implica, porque tienen niveles de dopamina mucho más funcionales. Los niveles de dopamina, lo deben haber escuchado, es una frase que está muy de moda, un neurotransmisor que está muy de moda hoy, tiene que ver básicamente con eso que sentimos como estímulo o como motivación para llevarnos a hacer aquellas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo más simple del mundo es cuando empiezo a sentir hambre, la dopamina es una manera de mostrarle a mi cuerpo que necesito salir a buscar comida para satisfacer esa necesidad. En el caso de los ADHD, los TDAH, esos niveles de dopamina están afectados, están comprometidos y tienen otro nivel de dopamina. Tenemos menos niveles de dopamina. Por lo tanto, nuestra manera de funcionar frente al mundo, y acá vemos ya la primera clave es, tratemos, si tenemos cerebro TDAH, de funcionar de una manera o de generar contextos en donde yo hago lo que me interesa. Si esto no me interesa, bueno, ¿cómo hago que esto que me está costando sea más interesante posible? Yo podía hacer esta charla de una manera más científica, y para mí eso no tiene sentido. A mí me motivaba y me empezó a hacer tediosa la charla. Empecé a decir, bueno, pará, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que a mí me desafía de esto? Bueno, mi historia personal, lo que a mí me sirve con mis consultantes. Y eso empieza a generar que yo empiece a lograr cada vez niveles más altos de dopamina y acá lo compara con una persona normal. Se dice muchas veces que estos cerebros que por momentos les cuesta tener dopamina, cuando la logran, le pueden meter y tienen grandes capacidades, es como siempre decimos, es como tener una Ferrari, que a veces que tiene frenos de bicicleta para manejar ciertas cositas, pero a la vez cuando lográs manejar esta Ferrari, por eso se dice que hay tantos líderes de equipos, tantos CEOs, tantas personas en las posiciones de liderazgo que tienen esta condición y mucho de eso creo que tiene que ver porque tienen esa capacidad de hacer cosas diferentes, tienen esa capacidad de ver, tenemos esa capacidad de percibir un montón de estímulos, que esto es otra de las dificultades que tenemos como TDAH, que es al recibir tanto estímulo y ser tan porosos, tan sensibles a todo lo que está sucediendo, es mucho más difícil para un cerebro que recibe mucho más bits de estímulos poder priorizar, poder elegir. Y ahora vamos a hablar un poquito de las funciones ejecutivas, que es esa parte tan importante que está tan comprometida en los cerebros TDAH, que genera tantos impactos en nuestra productividad, en nuestras relaciones y en nuestro manejo de las emociones. Vamos a continuar. Bien, Bren, se está grabando, ¿no? Quiero chequear. Me parece que yo lo Sí, puse.
Así, Sí, sin bien. problema. Bien. Como se imaginarán, ahí, aguárdenme que voy admitiendo a personas que van ingresando. Como se imaginarán, después de tantos años, porque esto empieza muchas veces desde chico, yo creo que muchas veces esto se empieza a manifestar cuando salen de los niveles iniciales en el colegio y se empiezan a unir a todos los alumnos en estructuras, de estar todos al mismo ritmo, al mismo tiempo, con horas y horas de estar sentados esperando un resultado en especial, cuando quizás cuando son más chicos hay un poco más de juego libre y no se suele notar tanto. A la medida que vamos creciendo, imagínense empezar a escuchar esto de puedes hacer algo mejor, qué pasa que sos inconsistente, qué te pasa que sos vago o qué pasa que no estás interesado en lo que te estoy diciendo, muchas veces termina afectando de alguna manera nuestra autoestima. Y yo creo que quiero empezar por acá porque para mí es una de las partes más importantes de lo que es mi manera de trabajar con el TDAH, porque podemos tener arriba del iceberg un montón de recursos y un montón de ideas para trabajarlo, pero si de fondo, debajo del iceberg, debajo de lo que está en la conciencia, inconscientemente, hay un montón de parálisis, un montón de cuestiones que todavía a nivel emocional y a nivel autoestima necesitan ser trabajadas, por más de que tengamos todos los recursos disponibles, no vamos a poder utilizarlos. Es como decir, sé que tengo que hacer yoga, sé que tengo que planificar, sé que tengo que meditar, o lo que sea que yo voy a elegir hacer ese día, hay un componente que tiene que ver con este iceberg para mí que es muy importante y tiene que ver con el abordaje terapéutico muchas veces, que es difícil quizás de hacerlo solo, pero que vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo puedan hacer y esto les sirve tanto a los que tienen TDAH como los que están acá porque quieren saber acompañar a una persona que tiene esa condición. Así que me parece importante explicar básicamente de qué estoy hablando con este iceberg y este problema de fondo. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando yo tengo una tarea, un desafío, una situación que tengo que afrontar, y esto puede ser, vamos a dar ejemplos, em, en mi caso, por ejemplo, no sé, entregar un informe complejo, hasta algo tan simple como arrancar el gimnasio, eso que quizás esos cambios que requieren que yo pueda tener la productividad que quiero tener en mi vida o encarar algo que me está haciendo desafiante en mi vida. Lo que suele pasar acá arriba del iceberg, lo que nosotros vemos, es que o me sobrecargo de exigencia y me empiezo a decir, bueno, tengo que hacer esto y tengo que, uy, no, y tenía que ir al gimnasio y no lo hice, y me empiezo a sobreexigir y eso empieza a ser como una sensación de estar muy cargado, o es tanto lo que tengo que hacer, es tan complicado lo que tengo que encarar, o fueron tantas veces las que fallé que me termino paralizando y no haciendo nada. ¿Qué hay debajo de ese iceberg para que esto suceda? Lo primero que vemos es todo esto que hablábamos hace un poquito, todas las ideas de tengo que hacerlo porque debo y las comparaciones como tienen que hacer los otros. Es importantísimo que y lo vamos a repasar, lo vamos a hablar un par de veces para que quede esta idea bien clara, que no tratemos de hacer las cosas como las hace el resto de las personas. Y esto también, el resto de las personas traten de entender que estas personas necesitamos hacer las cosas de manera diferente y que eso puede obviamente tener un impacto en la relación, pero juntos tenemos que entender de cómo podemos solucionar y trabajar el problema en conjunto. Y acá hay dos aspectos claves para mí, que son las creencias y las emociones. Y vamos a trabajar un poquitito con esos dos aspectos que me parecen súper importantes. Con respecto a las emociones, la mayoría de las veces cuando tenemos TDAH tenemos tantos picos y sub y bajas de emociones que muchas veces lo que nos paraliza o lo que nos sobreexige y por lo que no podemos arrancar con algún desafío o algo que queremos cambiar que es importante para nosotros, son esas emociones que no queremos sentir, esas emociones que son displacenteras. Y cuando hablo de emociones displacenteras es, por ejemplo, si estoy haciendo el informe, lo que voy a empezar a sentir es la ansiedad de cuánto me falta, es la ansiedad de y si me sale mal, es la incomodidad de tener que sostenerme sentado en el asiento cuando quizás en el teléfono puedo entretenerme con un montón de otras cosas. Entonces lo primero que es importante para mí que la gente entienda es que vayan desarrollando, y esto se va logrando a veces muy rápidamente, la capacidad de poder estar y permanecer con emociones incómodas. Y esto se hace, muchas veces y esto se lo digo a los padres mucho, es como cuando uno tiene un hijo menor, un sobrino, una persona chiquita, que siente que la emoción es como demasiado grande, bueno.
puede haber ejercicios en donde yo me vuelvo un poco más grande que esa emoción, donde yo le doy espacio a esa emoción, donde yo empiezo a, y vamos a ver algunos recursos y ejercicios para regular esas emociones. Ahora vamos a hacer una dinámica que tiene que ver con eso. Y por último, el otro aspecto tan importante para mí que tiene que ver con este iceberg de problema de fondo, con el TDAH, más allá de los recursos y lo que tenemos que entender para saber que también es importante, es el tema de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y por eso arranqué con el autoestima. Muchas veces, y esto no solo es para los TDAH, las personas tienen creencias acerca de cómo es la vida, cómo son las situaciones, que atentan a veces en contra de lo que nosotros realmente queremos. Un ejemplo muy claro es, quiero estar en pareja, sí, quiero tener los hombres, bueno, ¿qué opinas de los hombres? Y son jodidos, me pueden llegar a traicionar, son inestables. Entonces, hay algo de esa creencia que muchas veces te está de alguna manera tirando para atrás. Y esto dicen que esta parte del iceberg muchas veces es tanto más importante que lo que tenemos conscientemente. Dirige mucho más la vida, lo han escuchado alguna vez esto, el inconsciente que la parte consciente. Entonces, la invitación que yo suelo hacer en consulta, en el espacio terapéutico, es que estas creencias, también con algunos ejercicios que podemos hacer acompañados, empiecen a estar más a la vista y más disponibles para que podamos, desde una versión nuestra más adulta, escucharlas. Cuando digo más adulta es como si pudiésemos tomar conciencia de que hay partes de nosotros que están muy ancladas en esas creencias, pero que las podemos cuestionar, revisar y hasta, ¿por qué no?, modificarlas para poder elegir nuevas maneras de hablar sobre mí mismo, de creer sobre quién yo soy. Si a mí me fue muchas veces mal en matemática, cuando tenía 8 5 9 10 años, con todas las dificultades de presión o de poco manejo de la concentración que tenía esa época, no significa que ahora como adulto esa creencia tenga que mantenerse real. Y esto es algo clave para mí. La mayoría de las personas tenemos creencias acerca de quiénes somos que son falsas. Se sienten verdaderas, pero son falsas. Hoy no vamos a poder trabajar en creencias, quiero que trabajemos un poquitito con emociones y vamos a trabajar exactamente en esta parte, en la llave del cambio con respecto a esta cuestión tan profunda. La llave del cambio en estas cuestiones del fondo del iceberg es ser ese papá, ser ese mamá de mi niño interno. Esto es lo que llamamos muchas veces repaternizar o rematernizar a esas partes de nosotros que a veces se ponen dramáticas sobre lo que está sucediendo. Y esto sirve para cualquier cosa en la vida, no solo para el TDAH. Si acá hay de vuelta personas que están afrontando situaciones complicadas, hay todo un mecanismo que se pone internamente, lo podemos llamar como esa parte más animal nuestra, porque son las partes del cerebro más primitivas que creen que porque algo me está saliendo mal, voy a perder el amor y sigue replicando historias que fueron cuando yo era niño. Hoy ya soy un adulto. Puedo saber que una charla con un jefe es desafiante, no me va a matar. Y el cuerpo, fíjense que le está mandando señales de adrenalina y un montón de compuestos químicos para pelear una pelea que en realidad es simbólica. Entonces, qué importante como llave del cambio. Estos tres son tres conceptos, puede cada uno darle la forma que quiera. Ser papá, mamá, la mejor versión mía de adulta, el adulto amoroso, la conciencia, el ser superior para los que son más espirituales, mi propio ángel de la guarda. Y desde ese lugar, como dice acá abajo, así sí puedo responder más libre ante la vida y aplicar cualquier recurso, los de TDAH o los que también sirven para cualquier aspecto de la vida. Y esto es otro tema que, bueno, lo hablamos ya y puse esta frase a propósito para que sea mínimamente más desafiante, esperando tener mucha gente con TDAH acá, que necesite cierta motivación y cierto estímulo para agarrar las ideas. Bueno, somos motivados para aquello que es estimulante, interesante y entretenido. De vuelta, esto es un ejercicio de autenticidad. Generarse contextos. Yo acá estoy generando una charla que para mí tenga ciertos aspectos y toque cosas que a mí me motiven y me interesan. Si no, para mí esta charla es un bodrio, se me hace lento, se me hace largo y no lo puedo sostener y empiezo a forzarme a querer hacer algo que no tiene que ver conmigo. Entonces, qué importante como personas TDAH que recuperen su autenticidad, que recuperen su propia manera de hacer las cosas, encontrar qué es lo que a ustedes les desafía. Si no, va a ser muy difícil, van a seguir chocándose con las limitaciones del mundo para el que no están hechos. Vamos a seguir avanzando, vamos con la dinámica. Para esto voy a dejar de compartir y bien, no tengo cámaras prendidas, así que les voy a invitar a que
Obviamente si alguien está con personas cerca, no hay problema. Eh, no hace falta que prendan la cámara si no quieren, está bien, José. Lo que les voy a invitar es un pequeño ejercicio, son 5 minutos, para que si les sirve cierren los ojos. Es una mejor manera de contactar con el espacio interno. Vamos a hacer un poquito del ejercicio que acabamos de ver, ¿no? De cómo nos podemos volver nuestro propio adulto a la hora de regular emociones, a la hora de estar con lo que nos sucede. Y acá de vuelta, todos tenemos emociones. Obviamente para el TDAH esto es fundamental para generar recursos que sirvan. Entonces les voy a invitar a que sientan su cuerpo cómo está en este momento, si están cómodos, si necesitan mover, si necesitan acomodarse. Mientras tanto voy ingresando gente, los que van ingresando, les voy invitando a que se pongan en una situación de entrar hacia dentro del cuerpo, que hagan 1 o 2 respiraciones profundas y vayan sintiendo el cuerpo, vayan haciendo un escaneo. Y acá la idea no es modificar ninguna sensación que sientan. La idea es que estén presentes con cualquier sensación que vaya apareciendo. Pueden escanear desde los pies hasta la cabeza, si hay tensión, cómo es cómo es el tono muscular de cada una de las partes, si tengo contractura en la espalda o tensión en alguna zona, cómo está mi respiración, nuevamente sin querer modificar, sino siendo conscientes de qué es lo que está sucediendo. Y por último, que tomen conciencia de la parte más interna del cuerpo, de esta caja de resonancia, donde está la garganta, el pecho, la boca del estómago y el abdomen, todos los intestinos, tripas, y simplemente se dispongan a recibir, y esto requiere paciencia, quizás no estamos acostumbrados, a mí me encantaría que esto se, se enseñe desde muy chico, que se dispongan a recibir lo que aparezca. Puede ser displacentero, puede ser placentero también, puede no tener sentido, puede parecer que no hay nada, también nos quedamos con qué es lo que me pasa cuando quiero sentir y no siento nada, y que vean si eso va teniendo forma en el cuerpo, si se va sintiendo alguna sensación en el pecho, y a los que se sienten identificados con muchos de los aspectos que traje, como TDAH, de sentirse muchas veces que les ha faltado motivación, que el resto pueden hacer cosas que ustedes no, que muchas veces no se sintieron suficientes o que hay algo erróneo en ustedes. Los invito a también chequear cómo se siente eso, cómo se siente la sensación de cuando tengo que lograr un objetivo y no lo estoy pudiendo lograr. Y la invitación es que si sienten algo en algún lugar del cuerpo, si empiezan a sentir algo en el pecho, en el cuello, en cualquier lugar, que le pongan una mano a ese lugar. Eso puede ser un primer recurso de estar con esas partes más animalitas, con esos niños internos, que está muy bien que estén ahí. No los queremos eliminar, simplemente queremos hacerle saber a esa parte de nuestro ser que hay un aspecto de nosotros más grande, más amplio, nuestro adulto, nuestra parte madre, padre, que le puede dar lugar a eso que siento. Entonces empiezo a dejar de no querer sentirme la incomodidad de hacer algo y empiezo a poder estar con esa parte interna. Hay un ejercicio que me decía alguien hace poco y me decía, ¿cuándo voy a dejar de sentir tan intensamente lo que siento? Y le hice hacer el ejercicio exactamente, le dije, a ver, sentí lo que estás sintiendo. Bueno, me siento ansioso. No, 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 sentilo en el cuerpo, a ver. Y acompañé a eso sin querer cambiarlo por un rato. En el momento en que la persona le dio lugar y le dijo hola, le dio la bienvenida a esa sensación, y esto es lo que les estoy invitando a hacer, podemos decir frases como hay algo en mí que se siente así. Eso me diferencia, me genera desidentificación con lo que siento. Soy ese espacio para lo que suceda pueda estar sucediendo dentro mío y yo ser testigo. Otro recurso que vamos a probar es aquello que siento lo puedo trasladar
sacar de mi cuerpo y ponerlo a más distancia, como si la emoción que tienen la pudiesen como alejar de su cuerpo. Y acá cada uno va a probar qué recurso es necesario o ideal. Esto nos sirve a todos, seres humanos de todo tipo y color. Y en la medida que vamos logrando esa capacidad de estar en paz con la tormenta que se sienten adentro, esa tormenta empieza a bajar en intensidad. Y desde ahí, como decíamos hace un ratito, es desde donde puedo dejar de temer a las emociones incómodas que me implicaría ahora ponerme a estudiar esos apuntes eternos que tengo que estudiar para la universidad o encarar eso que me resulta desafiante. ¿Por qué? Porque hay un espacio más grande de mí que se está encargando de esto y no se encarga la parte más animalita, la parte más infantil, que está llena de creencias y de ideas y de emociones que cree que no puede sentir porque la van a matar, porque va a ser demasiado. Obviamente eso es un ejercicio que lo hicimos en 5 minutos. Cuando yo acompaño a la gente, por lo general en sesión en 15 a 20 minutos, esto lo podemos hacer y siempre empieza a generar un residuo de que la gente empieza a estar cada vez más capaz de lidiar con situaciones estresantes, como muchas veces es para alguien con TDAH encarar algo de productividad o complejo. Me gustaría, tengo poquitas personas, pero me gustaría si alguien está con ganas de escuchar a alguna persona de cómo sintieron el ejercicio, qué les fue pasando, sintieron que quizás la emoción, digo acá, lo que sea que estuvieron transitando, me parece valioso. Lo pueden si quieren escribir en el chat o me encantaría si alguien está dispuesto y dispuesta a compartir. ¿Cómo fue el ejercicio? Hasta puede decirme, me fue re desafiante, me distraía, no me sale, siento que a veces las emociones son muchas o siento que no tenía muchas emociones, entonces no es un desafío para mí. Me voy a tomar unos 5 o 10 segundos para ver si alguien quiere compartir y si no voy a seguir avanzando. Bueno, voy a seguir avanzando, voy a compartir, me quedo con las ganas de escuchar. Bien. Bueno, luego va a ser la dinámica. Vamos a hablar de uno de los temas súper desafiantes e importantes para las personas que tienen TDAH, que es la productividad. Es un área en donde muchas veces afecta, especialmente en adultos. Ahí tengo un chat de Bianca, dice, a mí particularmente me generó relajación y sentí una molestia en la zona de la garganta, me quedo reflexionando. Bueno, Bianca, muchísimas gracias. Eh, por lo general, esperen que admito la personita más que entró. Por lo general, bien, buenísimo que te quedaste reflexionando. Esa sensación que sentías en la garganta, ahí creo que tengo otro chat. No, sos vos. Eh, en la medida en que te das espacio y el tiempo para estar, muchas veces esa garganta viene a decirnos algo. A mí me encanta, me parece apasionante aprender a escuchar. No pude parar de bostezar, dice Patricia. Bueno, muchas veces cuando estamos bostezando, Patricia, es un síntoma, ahora vuelvo con lo de Bianca, es un síntoma de regulación del sistema nervioso. Es que muchas veces le estás dando lugar a las emociones que estaban ahí para que sean sentidas y eso hace como que se puedan descargar. Es como cuando alguien quiere llorar, bueno, te diste el momento para llorar, no necesitabas llorar quizás, pero sí necesitabas estar atendiendo lo que estabas sintiendo. Muchas veces el bostezo es el sistema nervioso regulándose y entendiendo que ahí habían emociones moviéndose y tuvieron el espacio para expresarse. Mucho mejor que salgan y que no estén en el cuerpo y se queden generando síntomas o enfermedades. Y volviendo a lo de Bianca, muchas veces sí, hay algo de relajación en esto de escuchar y lo de la molestia en la garganta se puede seguir escuchando, muchas veces puede hablar de algo que no estamos queriendo decir o de algo que no estamos queriendo comunicar, sentir, transmitir. Hay muchas veces que el cuerpo habla de maneras muy claras si aprendemos a escucharlo. Así que bueno, muchas gracias chicas por la participación. Vamos a seguir avanzando con el tema de la productividad, que es uno de los grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos, como dijimos, lo dije al principio, son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Acá tenemos algunas palabras, son más que estas, yo elegí estas seis.
Y les puse distintas preguntas para que vean y las entiendan mejor, porque capaz yo digo regulación emocional y es muy amplio el concepto, pero como en un TDAH, en una persona TDAH que quiere mejorar en su productividad, la regulación emocional afecta. Por ejemplo, que si esta primera en el medio. Y una pregunta que nos solemos hacer es, ¿cómo puedo avanzar con lo que tengo que hacer si ya me siento frustrado al despertarme? Ahora vamos a ver distintos ejercicios o recursos, como el que acabamos de hacer, para mejorar en nuestra propia regulación emocional. Tenemos dificultades a la hora de iniciar o priorizar las tareas. Entonces, muchas veces tengo tantas ideas y tantas ganas de hacer todo, pero lo quiero hacer todo a la vez. Entonces me empiezo a colapsar mentalmente y no puedo empezar y ver por dónde puedo distinguir. Entonces, ¿por dónde empiezo si todo me parece importante? Bueno, hay que aprender a tener recursos y estrategias para priorizar. Quizás a una persona le sale más naturalmente. Ah, voy por acá, después porque tiene las funciones ejecutivas sin esta afectación que estábamos hablando. Siguiente función ejecutiva, planificar u organizar. ¿Por qué no puedo generar una rutina, estar organizado? Bueno, son funciones ejecutivas que tenemos el desafío de aprender a organizarnos. Preguntas que tengo abajo, perdón. Gestión del tiempo. ¿Por qué si sé lo que tengo que hacer no puedo empezar y se me va el día? Muchas veces se sentirán identificadas las personas con TDAH en esto de me distraigo capaz con muchas ideas que tengo en la cabeza y no puedo gestionar el tiempo y darle la cantidad de tiempo a lo que necesito hacer importante versus lo urgente versus lo que no es tan importante y versus lo que no es tan urgente. Hay un cuadrito muy conocido de dónde poner el foco y en dónde no perder el tiempo. La memoria de trabajo, ¿por qué me olvido lo que tengo que hacer? Esto lo sabrán aquellas personas que le dan indicaciones, por ejemplo, cuando estás en la calle y te dicen tenés que doblar izquierda, derecha, doblar. En mí es imposible que retenga esa información y le pasa a muchas personas. Entonces, aprender a entender que le tenés que decir a esa persona, ¿me das un segundo que lo anoto? Porque no lo voy a poder registrar. Y tener conciencia de que esto lo necesitas tener anotado y es una dificultad que tenemos. Entonces, si no nos conocemos, obviamente que vamos a sufrir la poca capacidad de funcionar bien en lo que es la productividad. Y por último, el control y la inhibición de impulsos. Como decíamos en respecto, y ahora vamos a hablar un poquito de las partes emocionales, eh, el TDAH es más propenso a tener picos y bajas emocionales, entonces hay días en donde estás con mayores dificultades, hay días donde estás con más capacidades para hacer las cosas, entonces es muy importante tener esa conciencia. Y un ejemplo de esto es por qué me cuesta frenar antes de hablar, comer, gastar o scrollear en el celular o jugar videojuegos, también puede ser con jóvenes. Y es importante que te conozcas para saber ese control de inhibición de impulsos es muy difícil. Y después con esto podemos hablar de dos o tres temas que a mí me parecen súper interesantes. Los dejo como parita, después lo podemos hablar, que es la sensibilidad de aversión al rechazo, que es la dificultad para cuando nos marcan aspectos a corregir, que yo creo que está muy cargado por todo lo anterior, por todas las dificultades en la autoestima y por todo lo que tanto, y por esta dificultad de poder escuchar lo que nos dice el otro. Entonces es como una sensibilidad mayor a reconocer los errores. Por eso muchas veces para las parejas es tan difícil poder transmitir algo y tenés que entender que necesitan la técnica del sándwich, quizás, es decir algo bueno, poder nombrar lo que estás queriendo nombrar y luego decir algo bueno nuevamente. Vamos a seguir avanzando con algunas claves de cómo manejar estas dificultades. Lo hablamos en la primera, priorizar este primer icono arriba a la izquierda, fundamental, organizadores. Y hay miles, acá yo puse un ejemplo, una foto, pero hay muchísimas opciones. Yo uso mucho Google Calendar, uso Trello, después hay personas que le gusta Notion, algunas que le gusta Google Keep, algunos que son más de lo analógico, tener pizarras, agendas todo lo que pueda servir para tener una mayor organización. Acá puedo ver hasta por prioridades, bueno, qué es importante, qué tengo que atender hoy día. Y esto sirve mucho para el principio del día, a la mañana. Bueno, ¿qué voy a hacer? O al principio de la semana. ¿Qué voy a hacer y qué es lo importante de esta semana para que yo sepa y no tenga en mi cabeza todas esas ideas dando vueltas y las tenga bajadas a un lugar y yo sepa cuándo voy a hacer y qué voy a hacer y qué es lo importante? Fundamental para tener mayor productividad. Aspectos de regulación emocional, acá ven un semáforo, y esto es hay una paradoja acá, es que hay veces que en la medida en la que me exijo menos,
muchas veces puedo producir más. Y parece contraproductorio porque digo, muchas veces uno cree que, bueno, me tengo que exigir más. Pero si estoy en semáforo rojo, cuando yo digo que estoy en semáforo rojo, son esos días en donde nos despertamos con baja batería, ya sea porque vivimos muchos estímulos el día anterior, ya sea porque algo nos está estimulando demasiado, ya sea porque desconocemos los motivos, porque hay personas que tienen TDAH y a la vez tienen alta sensibilidad, por ejemplo, y sienten cosas de otras personas, cosa que a mí me pasa muchas veces. Y por algún motivo me estoy despertando en un día que yo llamo semáforo rojo. En esos días, compasión. En esos días hago lo mínimo y lo necesario para sobrevivir, para cumplir con lo que necesito cumplir para mi vida, para mi familia, para mis necesidades. Los días que estoy en amarillo, bueno, puedo intentar hacer un poquito más, ya exigir un poquito más, tratar de cumplir algunos objetivos mayores. Y los días que estoy en verde, aprovecharlos. Días que, o momentos en donde encuentro mi productividad. Si sé que a la noche yo funciono mejor, a la noche hago lo que es más desafiante. Si sé que a la mañana estoy más activo, a la mañana hago lo que está desafiante. Entonces es muy importante en esto de la regulación emocional es conocernos y de vuelta hablando en temas de relaciones y parejas, qué importante conocernos con nuestra pareja y reconocer, por ejemplo, si somos padres y tenemos que cumplir con ciertas obligaciones para nuestro hijo, perdón, estoy admitiendo gente, si tengo que cumplir con ciertas obligaciones con nuestro hijo es comunicarnos. Hoy llegué, estoy al 20, querida, ¿vos cuánto estás? Bueno, yo estoy al 80, yo hoy te banco. Si después están los dos al 20% de energía un día, bueno, ¿cómo hacemos para entre los dos trabajar en equipo para lograr eso? Pero es importantísimo que a nosotros esto nos pasa mucho y tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Fundamental. A la hora de planificar, que es otra de las funciones ejecutivas que vimos que estaban afectadas, bueno, generar entornos es clave, entornos que nos puedan facilitar. Acá ven una mesa limpia. Si yo sé que me distraigo, bueno, saco por un rato el teléfono y me genero un entorno en donde pueda estar más libre de distracciones. Si a algunos les sirve la música, me pongo música que me va a enfocarme. Si algunos no quieren música, no pongo la música. Y aquí hay dos conceptos en los dos derechas que son imágenes, quizás les sirve más como modo de imagen. Eh, Estas dos personitas es algo que se llama body doubling. En español sería algo como compañero de compromiso o compañero de actividades. Y hay grupos en Facebook, hay un montón de grupos en WhatsApp y si quieren les puedo pasar, después escríbanme, si quieren les puedo pasar para que se metan en grupos, en donde el propósito de estas dos personas que están trabajando en equipo es, me cuesta comprometerme con hacer algo, entrenar, che, ¿entrenamos juntos? O tengo que hacer un informe que me cuesta un montón. Hacemos una videollamada y vos a la vez haces algo que tengas que hacer y me acompañás. No hace falta que estés haciendo lo mismo, sino que estás en compañía con alguien, lo cual te compromete con esa otra persona a hacer lo que quieras hacer. Esto sí funciona un montón para cualquier aspecto de su vida que les sirva en términos de lograr un cambio en su vida que a veces requiere voluntad. Y es difícil sostenerlo solo en la voluntad. Bueno, tener un compañero, un double bonding me ayuda muchas veces a trabajar en equipo y a sostenerme en esa otra persona y la otra persona también se sostiene en mí. Entonces muchas veces ayuda a sostener actividades. Y por último, este número 5 es un tip muy esencial, es engañar al cerebro. Si algo que tengo que hacer, que está en mi cabeza, lo puedo hacer en menos de 5 minutos, hacelo ahora. Y es empezar a programarnos de esa manera. Porque esos 5 minutitos que yo empiezo a hacer cosas que me van, ahora lo vamos a hablar, va a generar el efecto dominó. Vamos a hablar un poquito de eso después. Gestión de tiempo. Bueno, esta técnica se llama la técnica Pomodoro, que es básicamente los pasos que ven acá. Elegir una tarea, cronometrar 25 minutos para no extenderme. En eso voy a estudiar esos 25 minutos sin interrumpirme. Hago una pausa con un cafecito, con una música, salgo a estirarme, doy una vuelta donde me relajo, que refuerza la dopamina y vuelvo al estudio. Cada 4 horas tomo un descanso de 15 minutos. Así como técnicas hay un montón. No sé por qué se llama Pomodoro, no me lo pregunten, la verdad que lo tendría que averiguar. Así que vamos a seguir. Memoria de trabajo. Acá como ven, post-its, notas, lo que yo decía, Google Keep.
siempre que puedan, bajen las ideas a la cabeza. Tengo que hacer esto, tener la agenda, tener el celular a mano, anotar lo que tengo que hacer, para que no esté dando vueltas en mi cabeza. Y lo que decíamos como antes, que yo quizás me puedo olvidar de un montón de aspectos y quedan, uy, me olvidé de buscar a mi hijo al colegio". No, tener que tener una nota o alarmas o calendarios que me vayan ayudando a lograr ciertas cosas. Yo tengo alarmas todo el tiempo para un montón de cosas. Me relajan la cabeza. Y como ADD necesitamos tener esos ayudas o nos ayudan, nos favorecen un montón. Control e inhibición de impulsos. Hablábamos de que el principio de la manera hay que generar rutinas. Y esto que vemos acá es el famoso efecto dominó. Entonces, esto que decía al principio, cuando tengo que hacer un montón de cosas, estoy en la cama, no sé por dónde empezar, paremos y empezá por lo primero, lo más fácil. Quizás ni siquiera es hacer el trabajo, quizás es ordenar tu cuarto, quizás es lavar los platos. Y con eso vamos inhibiendo un poquito estos impulsos de buscar dopamina fácil. Por eso siempre recomiendo que las personas que tienen TDAH traten de, al menos en las primeras horas del día, no estimularse tanto con la pantalla del celular y tratar de buscar hacer pequeñas cositas que vayan como cargando su propia batería de vitalidad y de dopamina. Y para eso generamos rutinas y hacemos esto que dijimos, estos primeros impulsos iniciales del día. Si se puede hacer en 5 minutos, paro, freno con todo lo que tengo que hacer y digo, ¿por dónde puedo empezar? Una actividad. Y aquí a mí algo que me gusta mucho enseñar a la gente es, si por ejemplo tenés que ir al gimnasio, ahora vamos a repasar un poco todos, si tenés que ir al gimnasio, este es el primer bloquecito, no pienses, uy, tengo que ir al gimnasio, hacer esfuerzo, las horas. Engañá al cerebro, solamente ponete las medias y las zapatillas. Solamente después de ponerte las medias y las zapatillas, subite al auto. Cuando estás arriba del auto, con las medias y las zapatillas puestas, ya casi hasta requiere más esfuerzo volver para tu casa que seguir con el flow que se va generando de generarte ese contexto interno para poder ir y cumplir con el desafío de ir al gimnasio, si es que no tenés tu compañero que te está esperando. Entonces es aprender a ir avanzando en esos pasitos simples y sencillos para ir alimentando nuestra propia dopamina, para ir enriqueciendo esta sensación interna de, bueno, pude, mira, me voy a bañar. Ahora que me bañé, bueno, me puedo vestir mejor. Y esto va generando un efecto dominó en donde después entramos en un flujo de hiperactividad, que después podemos quedarnos horas y horas con algo que nos interesa. Así que acá tenemos un repaso de lo que acabo de decir. A la hora de priorizar y organizar, tener organizadores es siempre importante. En la regulación es importante tener este semáforo y nombrarlo a nuestros colegas. También importante en esto de nombrar, registrar qué es lo que estoy sintiendo. En el momento en que yo identifico en estos ejercicios que hicimos emocionales, identifico qué es lo que estoy sintiendo, que se está en la garganta, hay algo de ese registro cuando es preciso que baja un poco la actividad y puedo estar más en presencia, más en paz, con más libertad para actuar de manera creativa, espontánea y más libre de todo el condicionamiento emocional. Si algo requiere 5 minutos, hacelo ya con términos de planificar y organizar, crear entornos favorables o el body doubling, gestión de tiempo, cronometrarse, pomodoros, post-its, tener agendas, manejar el tiempo de manera más estratégica. Y esto lo que tiene que ver con la memoria del trabajo, anota afuera, en un papel, en un post-it, miralo, tenelo en un board, todo lo que no puedas sostener adentro porque es demasiado. Ir a control de minutos, bueno, para y empezá con lo primero que puedas hacer en el día. Stop y encara lo primero que puedas hacer en ese día. Les desafío a que mañana empiecen por alguna de estas. Alguno que les cierre, bueno, me voy a organizar mejor mañana. Voy a regularme más emocionalmente, identificar que estoy. Voy a arrancar algo nuevo con un doble o me voy a parar y empezar a ver cómo me voy alimentando día a día cada una de las cosas que necesito hacer. Un desafío, si quieren lo toman, si no, no, pero puede seguir funcionando. Bien, muy bien, me quedan 5 minutos más o menos, 7 minutos para que termine la hora. Me encantaría tener un par de conclusiones y preguntas antes de agradecer y, y recomendarles, bueno, que puedan meterse al Instagram de @voybien.salud, que es el equipo de psicólogos con los que estoy trabajando y estoy súper contento porque son profesionales extraordinarios para distintos tipos de problemáticas. Bueno, yo hoy
vengo a aportar con el equipo todo lo que tiene que ver con el TDAH. Si quieren agendar su sesión, pueden entrar a la página www.voybien.com y ahí en el equipo van a tener los distintos profesionales. Ahí va a estar mi nombre, acá tienen mi celular o mi Instagram. Y para cerrar, me gustaría saber si tienen, y me encantaría, porque yo funciono muy bien con las preguntas, saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, Yo algún tema que les sigo. gustaría, bien, algún tema que les gustaría extender y bienvenido, Barbie. ¿Qué pasa con la medicación? Porque a veces todo Buenísimo. lo que dijiste, que está buenísimo, em, sin medicación es muy difícil generar todo eso. De hecho, Perfecto. entiendo y sé, porque estudié un poquito el tema, que con la medicación incluso, em, También puede ser desafiante. hacer todo lo que vos decís con las notas, la organización, que es día a día, minuto a minuto casi, incluso con la medicación, tienen que hacer eso. Bien, buenísima, me encantó la pregunta y me parece que abre un montón de cuestiones. Voy a tratar de ser breve y claro. Con respecto a la medicación, primero es importante, obviamente, idealmente hacer un psicodiagnóstico, tener un profesional que haga psicodiagnósticos, puede ser un psicólogo, psiquiatras, psicopedagogos que estén especializados en hacer psicodiagnóstico para ver si realmente aplica un montón de las cosas que de que estoy yo tratando y que realmente tenés esta condición. Mucha gente les gusta hacerse hasta escaneos de cerebro que dan muchísima información acerca de cómo funciona el lóbulo frontal. Bueno, hay un montón de aspectos con ese tema. La medicación en todo lo que es TDAH suele tener muy buenos resultados. Hoy es importante nombrar que la medicación, por suerte, la psicofarmacología está avanzando muchísimo y cada vez son menores los efectos secundarios, lo cual está buenísimo. Y en muchos casos sería negligente a una persona que realmente necesita medicación no darle medicación. Esas son ciertas cuestiones básicas que me es como no darle anteojos a alguien que tiene dificultades para ver. Sería como, ¿por qué no lo estaríamos haciendo? Ahora hay un paso previo que también podemos probar en muchas personas. Hay un estudio que comprueba que con niños, que es donde a veces el TDAH puede como aparecer y ser más un efecto madurativo y terminar de desplegarse o no, o aparecer más tarde visiblemente, se han demostrado estudios que cambiando la alimentación, cuando digo cambiando la alimentación, digo haciendo una alimentación más basada en proteína, comidas más antiinflamatorias, por ejemplo, bajando los niveles de gluten, y después algunos tipos de suplementos que sean ricos, por ejemplo, en omega 3 que ayudan muchísimo a las funciones cerebrales. eh, no me acuerdo el nombre porque lo tengo en inglés. Tianina, L-teanina, que es también muy bueno, creatina, bueno, hay distintos suplementos que pueden ayudar muchísimo. Melena de león, que es un hongo adaptógeno, que pueden ayudar muchísimo y es una manera de probar como una instancia primera. Y luego la idea es que obviamente con la medicación muchas veces esto ayuda un montón y de repente las personas que empiezan a tomar medicación me dicen, wow, estoy siendo muchísimo más capaz de hacer un montón de cosas que antes no podía. Ahora muchas veces también esto requiere un coacheo, un acompañamiento para ir incorporando estos recursos que quizás nunca fueron aprendidos. Quizás sí, tenés como muchísimo más capacidad de estar enfocado, de tener dopamina, pero nunca aprendiste la importancia de organizarte y de probar hacer estos ejercicios. Entonces, lo que te quisiera responder con respecto a la medicación es que suele tener muy buenos resultados, no a todo el mundo. Hay alternativas a la medicación, que son todos estos tipos de suplementos, la alimentación. Ah, me olvidé algo fundamental, que es la actividad física. La actividad física sería como la Sí, el ejercicio. suplementación, el ejercicio físico, suplementación por excelencia en cualquier condición y especialmente en el TDAH también porque regula un montón de estos aspectos y activa aspectos del cerebro. Y entiendo que hablabas un poco de aún tomando la medicación, ¿qué pasa si siguen habiendo un montón de desafíos? Bueno, ahí lo que yo alentaría a esa persona es a que tenga, no necesariamente es un proceso muy largo, pero que sea acompañado por algún especialista que lo ayude a detectar
cuál es su tipo de TDAH si es que todavía no lo identificó y cuáles son sus propios desafíos y cuáles pueden ser los recursos específicos para tratar lo que a esa persona le está afectando en su vida. Porque no se trata de utilizar recursos por utilizarlos, sino se trata de satisfacer necesidades básicas para ser mejor padre, mejor pareja, mejor profesional o mejor persona. Entonces, creo que podría a la Sí, medicación sumarle eso. Sí, de alguna manera conocerse a sí mismo con todo eso. exactamente con ese amigo que muchas veces hacerlo solo es un desafío. Sí, Entonces, sí. yo suelo recomendar que ese proceso se vaya haciendo con un acompañamiento. Y no te olvides que muchísimas veces algunas de los aspectos que no terminamos de hacer tienen que ver con lo que yo dije en el principio de la parte baja del iceberg, que tienen que ver con creencias de fondo y con emociones que no quiero sentir. Entonces es, uy, no, esto me da una pereza. Bueno, tenemos que entrenar la capacidad de sostener la pereza que te puede llegar a dar Sí. iniciar algo complicado. O tenemos que trabajar en las creencias que tenés sobre vos mismo de que esto no te va a salir nunca o de que no soy suficientemente bueno, entonces ni siquiera lo pruebo, ni siquiera intento porque esto me va a salir mal y no me quiero exponer. Eso es todo un ejercicio que se puede ir trabajando más profundo, ¿no? De cuando todo lo que estamos trabajando no termina todavía de funcionarle a las personas. Sí, entiendo también que em, hay una herencia, es hereditario Sí, genéticamente, sí, ¿no? sí, Y entiendo también que muchas veces se descubre de adulto, que a veces es muy difícil a los niños descubrírselo, pero puede ser, esto es una pregunta, sí. puede ser que los chicos puedan tener alguna característica del TDAH, pero que no sea el todo, ¿no? Bien, bien, sí, sí, entiendo tu pregunta y sí, todo lo Y que que pueda dijiste. saltar de adulto. Que pueda notarse más de adulto, que Sí. pueda activarse, digamos, esas dificultades cuando los desafíos del adulto empiezan a ser otros y más notorios para la vida de esa persona. Entonces sí, puede ser que eso se vaya notando más en la adultez. Sí, también es verdad que podrían no necesariamente tener todos los rasgos de ADD, sino que tener algunos pequeños rasguitos y que no necesariamente eso entre en la categoría de TDAH porque no cumple con cierta cantidad de Ah, eso quería características. saber, claro. Tenés que cumplir con, por ejemplo, no sé, de 15 características, tener mínimamente 8 o 10. Si tenés 4 o 5, quizás no entras dentro de lo que es TDAH, pero sí te puede servir quizás aprender algunos recursos que tienen que ver con esto porque tenés los mismos desafíos como persona quizás más neurotípica. No Pero es sé si difícil diagnosticarlo. es difícil diagnosticarlo y cuanto más chiquitos todavía más difícil. Por eso también es un desafío cuando son todavía muy chicos, a veces identificarlo y a veces son procesos madurativos de desarrollo. A veces alguien que parece que tiene TDAH en realidad está madurando y creciendo por momentos el cerebro va creciendo a veces a distinto ritmo No, y bueno, y la adolescencia también te genera como cosas ni hablar. encontradas. Sí, Ni hablar. ok. Entonces, por eso entiendo que hay veces que es muy, muy claro, que hay chicos que tienen 2 años y ya se les va notando claramente las características. Hay veces que va apareciendo y pareciendo que es algo y con el tiempo eso se va ordenando porque es un proceso evolutivo madurativo del cerebro. Y hay veces que lo que parecía que estaba bastante funcional en la infancia empieza a aparecer más en la adultez. Esto sucede mucho con las mujeres porque muchas de las mujeres no se les nota la parte de hiperactividad. En el hombre suele ser más hiperactivo el TDAH. En Y las a veces mujeres es hiperactividad física o mental. sí, y en las mujeres suele ser más, no digo que no le pase a muchísimos hombres, suele ser más hiperactividad mental en términos de pensamientos, en foco, en dispersión. De hecho, hay 7 tipos diferentes Wow. de TDAH. De hecho, les voy a poner acá en el chat una página que a mí me gusta mucho de un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos que tiene ADH Type. A ver dónde lo tengo. Ya se los comparto así no los hago perder el tiempo. Un segundito que lo tengo acá. ADD Type Test. Me lo voy a escribir en el chat, así lo tienen. El que quiera ingresar lo puede ingresar ahora.
Son creo que 50 preguntas más o menos, en donde vos vas marcando qué tan identificado te sentís con esa pregunta y Ah, te y voy ahí te... mostrando alguna de los tipos. Se habla, según este profesional, que hay 7 tipos diferentes de TDAH. Me parece que está bueno aprender a identificar cuáles son tus propios desafíos, ¿no? Por eso, como decíamos, no van a tener un TDAH igual al otro. Somos todos personas diferentes. Ahí lo subí al chat. Melissa Armijo dice muchas gracias por la información y las estrategias. En mi experiencia los sentí más de adulto. Saludos desde México. Sí, Melissa, eso como decíamos recién puede suceder muchas veces que lo sentamos de adulto o que quizás cuando fuimos más jóvenes supimos como sobreexigirnos, esforzarnos, adaptarnos. También es otra posibilidad y quizás no se notó tanto. Y de adultos, cuando empezamos a darnos cuenta que queremos vivir más de acuerdo a nuestros verdaderos intereses o dejar de, hay un término que se llama masking, que es tratar de hacer de cuenta que algo no me sucede. Por ejemplo, a mí sería hacer de cuenta que esta charla no me genera estrés cuando estaba preparándola en mi familia y decir, no, bueno, esto me genera estrés porque lo vivo así de esa manera. Entonces una, un ejercicio que solemos hacer a veces es el masking y a veces termina como de alguna manera comiéndonos ese personaje a quienes somos realmente y de adultos eso empieza a salir más a la luz. Por eso, como decía Bárbara, quizás es muy complejo de que a veces aparece, a veces no aparece. Lo que sí es muy claro es que la persona que tiene estas características por intensidad, por frecuencia y por la cantidad de veces que lo sentís, por intensidad y por la cantidad de cosas diferentes que sentís, es muy notorio cómo afecta literalmente en muchos aspectos de tu vida y creo que es algo importantísimo a tener en cuenta.